que es creada por la iglesia. Dios nos ordenó a celebrar la Navidad, pero la iglesia, que Dios le ha dado autoridad a la iglesia, dice: cuando ustedes se ponen algo de acuerdo aquí abajo y oran y se ponen de acuerdo aquí abajo, arriba también será de acuerdo y será algo que ustedes pueden lograr. Digo esto porque hay mucha gente en contra de la Navidad, diciéndole una herejía. Todo eso es un legalismo. Todo eso es un legalismo. Y la Navidad, que es la fiesta del nacimiento de Jesús, yo enseño que se celebró la primera Navidad. Cuando Jesucristo nació, se celebró su nacimiento. Y un año después, o un poco más, vinieron los Reyes del Oriente, que por cierto lo estudiamos el miércoles aquí hace poco, y se celebró la segunda Navidad, un año después, cuando ya Jesucristo tenía un añito o un poco más. Por lo tanto, yo creo que sí, por algo el ser humano, creyentes e impíos, se dan cuenta de eso, que es el most wonderful time of the year. O sea, aún hasta el ambiente que se crea, y yo lo comparo mucho con la oscuridad y el dark, la oscuridad del Halloween y la luz que tiene el siso, la temporada, la celebración del mes de la Navidad que es. De manera tal que la iglesia se alegra con esto. Para nosotros es un tiempo magnífico. Y yo quiero que Daniel lea, voy a pedirle a Daniel que él lea otra lectura bíblica. Hemos tenido varias lecturas bíblicas, que está allí en Lucas 2, Lucas capítulo 2, a partir del verso 8. Él va a leer. Si usted quiere lo busca, lo sigue como él quiera, como usted quiera, pero estoy en Lucas 2, capítulo 8, y él va a estar leyendo hasta el 24. Escuchen bien esta lectura. Nos va a introducir en el ambiente navideño. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Para un momentico, Daniel. Usted está viendo donde nos estamos introduciendo. Primero hay una serie de grupos, fíjense, tiene que cerca de Belén, en las afueras de Belén, cerca de grupos de pastores cuidando sus ovejas en horas de la madrugada. ¿Y quién se apareció? Un ángel. Y el ángel está diciendo las nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Y ahora, después que le está dando este anuncio y le dijo no temáis, lo más grandioso es que viene un coro de ¿qué? De seres celestiales, de ángeles, querubines, de seres celestiales a cantar. Eso es una celebración, dígame si no. Y por eso yo digo que esa fue la primera celebración de la Navidad, del cumpleaños de Jesús, que no es cumpleaños, sino del nacimiento de Jesús. Entonces, vuelve a leer un texto antes y continúa. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Hasta ahí. Bueno, hemos hecho una introducción. Ya los pastores fueron y adoraron al niño allí. Le predicaron, los pastores le predicaron a José y a María lo que habían visto. ¿Qué habían visto? Un ángel con un mensaje. Yo creo que ellos regaron eso lo más que pudieron por todas partes. Un ángel con un mensaje y además huestes celestiales con un coro, con una alabanza especial. Y con lo mismo se cierra el telón. Ya, eso es todo. Y entonces vayamos. Ese es el ánimo de los pastores. Vayamos a Belén para ver todas estas cosas que nos han dicho. Y cuando llegaron allí, empezaron a expresarle a los que estaban en el establo, a gente que estuviera por allí, su experiencia celestial, confirmando que ese niñito que estaba ahí era el Hijo de Dios, el Mesías que esperaban los judíos. Esa es una celebración. Y dice que el mensaje de los pastores fue tan poderoso, que dice la Escritura, lo acaba de leer Daniel, que María guardaba todas estas cosas que escuchaba. ¿Dónde? En su corazón. Confirmando todo lo que el ángel le había dicho. Ahora se aparecen unos pastores con una experiencia especial. Yo quiero entrar hoy en este tema de Navidad, pero este es un mensaje muy serio, como todos los mensajes son muy serios. Pero yo le he puesto un título y nunca los títulos, en el caso mío, no son por gusto, no son en balde. Y yo quiero que ustedes analicen bien. Navidad, ¿para qué? Para su gloria. ¿Está bien? Ven donde me estoy metiendo. Uno de mis temas preferidos de la Biblia es la gloria de Dios. Otro tema es la gracia de Dios. La gracia de Dios es parte de su gloria, pero es uno de mis temas preferidos. Otro de mis temas preferidos es el temor a Dios, la gracia de Dios. Son temas que me llaman mucho la atención. Desde que yo entré en esta iglesia, desde los primeros días que empecé a predicar hasta hoy, todo lo que me han escuchado predicar, saben para qué Dios nos hizo. Saben para qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros. Y es para que nosotros vivamos, ¿para qué? Para su gloria. El ser humano está hecho para la gloria de Dios. Cuando no vive para la gloria de Dios, está viviendo para su propia gloria. Hay una de dos. Y cuando vivimos para nuestra propia gloria, yo he enseñado aquí, cuando vivimos para nuestra propia gloria, nos dañamos a nosotros mismos
y dañamos a otras personas. Porque de la misma manera que usted no puede usar una batidora para hacer un batido, que usted le echa mamey, leche y azúcar y queda riquísimo, no puede hacer con una batidora lavar una camisa. Porque le puede echar agua, le puede echar detergente y le mete la camisa y ¿qué pasa? Se rompe la batidora y se rompe ¿qué? La camisa. Así nos pasa a nosotros. Siempre he explicado eso. Este mensaje yo voy a entrar en él y vamos a entrar en uno de los temas míos preferidos, que es la gloria de Dios. Pero yo quiero que usted haga una tarea en la casa. Una tarea que ya yo he predicado aquí. Si usted va a YouTube y la busca, la va a encontrar. Pero hay una tarea de una prédica mía aquí, en verde. ¿Qué dice ahí? Tarea explicada. La voy a explicar aquí y usted va a hacer la tarea en la casa. Si se le olvida la explicación, usted tiene que ir a YouTube y escucharme. Para que esto que voy a repetir, usted lo vuelva a escuchar. ¿Pero qué va a hacer usted? De aquí a aquí, ¿cuántos versos hay? Hay 12 versos. Del 3 al 14 de Efesios, ¿qué? 1. En Efesios 1, del 3 al 14, todo lo que se enseña es lo que acabé de decir ahora. Que fuimos todo lo que Dios ha hecho y ha hecho por nosotros. ¿Lo hizo para qué? Para que vivamos para su gloria. Cuando usted entra allí en en Efesios 1 y llega al verso 3, en el verso 3, escuchen bien, empieza a decirnos una cantidad de beneficios y acciones que Dios ha hecho por nosotros. ¿Me está siguiendo? El Efesios 1 hasta el verso 14 es como un emparedado. ¿Qué cosa es un emparedado? Es como un sándwich, ¿verdad? Donde usted pone pan, pone jamón, un ejemplo si es de jamón, puede poner un poco de ensalada, puede poner tomate, puede poner otro slide de queso, y así va siendo un emparedado, ¿no? Eso es, bueno, Efesios 1 es un emparedado. Pero ¿qué emparedado qué contiene? Contiene varios slides, varias capas. Y la primera es, Dios empieza con beneficios y cosas que ha hecho para nosotros. Eso es rico porque nos alegra cuando leemos eso. Pero cuando empieza en el verso 3, no, cuando llega al 6, se va a encontrar para qué Dios nos ha dado todos esos beneficios. Y va a decir, para la alabanza de su gloria, para glorificar. Ahí mismo, en el verso 6, termina y comienza otra lista, otro montón de slides de ¿qué? De beneficio. Tiene que seguirme, de beneficio. Ahí viene otro, ¿verdad? Hasta el verso 12, que continúa con beneficio, pero ya al final del verso 12 dice otra vez, para la alabanza de su gloria, así. Y de pronto el 13 vuelven los beneficios y en el 14 sigue los beneficios y termina diciendo en el 14, para la alabanza de su gloria. Es una lista de beneficios y se interrumpe solamente 3 veces para decirnos que es para qué. Para la alabanza de su gloria. Esa es la tarea para la casa. Pero ya con esto que le he dado, este repaso para hacer esa tarea, que es un tema, yo quiero entrar entonces a nuestro mensaje navideño de hoy, que se titula Navidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿La fiesta de quién? De Jesucristo. ¿Y quién la hace? La iglesia. La iglesia hace la fiesta. Dice, no, que no se puede hacer la fiesta. ¿Por qué no? No hay nada malo en la fiesta. No hay idolatría. Solamente adoramos ¿a quién? A Jesús. That's it. No hay problema. Y es un tiempo de alegría. Yo recuerdo desde la infancia que nací en un hogar cristiano, cómo la iglesia se celebraban y me involucraban a mí. Ponían un arbolito, los hermanos hacían un drama de un intercambio de regalos y yo la visito. El único niño que había en la iglesia en ese momento era gordito, me dibujaban como Santa Claus así, y entonces yo iba al arbolito y le llevaba, como yo sabía, me conocía toda la gente de la iglesia, yo le llevaba el regalito. Yo era parte en una iglesia muy pequeñita, muy chiquitica, y donde el único niño era yo. Pero es nuestra fiesta.
Y hay que gozarse. Cada vez que uno llega a la Navidad, tiene que decir, voy a pasar lo mejor posible, a gozarme en el nacimiento del Señor, que se celebró la primera vez, y los reyes del Oriente, los magos del Oriente, vinieron en el segundo año ¿a qué? A volver a celebrar la Navidad, el nacimiento del Señor. Entonces, aquí mismo donde se queda Daniel, ¿ok? Vamos a leer el verso 25. Dice aquí, ahí se lo estoy refrescando, lo que leyó Daniel termina en que ya José y María van al templo. ¿A qué van al templo? Van al templo a presentar al niño del Señor. Ese era un rito que tenían los judíos. Y por eso nosotros, imitando al pueblo de Israel, según la Biblia, lo imitamos en las cosas buenas, no en lo malo que hacen. En las cosas buenas, nosotros no bautizamos niños. ¿Qué hacemos con los niños? Los presentamos al Señor. El Señor Jesús también fue a ser presentado al templo. Y dice el verso 25. Esto es, hermano, esto no tiene desperdicio, esto es una cantidad de enseñanza. Mire lo que dice el verso 25. ¿Está conmigo? Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este era un anciano, pero ¿qué clase de hombre este? Escuche. Y este hombre, ¿cómo era? Justo, piadoso. ¿Qué esperaba? Esperaba la consolación de Israel. ¿Y quién es la consolación de Israel? ¿Le cuesta trabajo decir eso? Jesús, el consolador. ¿Quién es la consolación? Esperaba. Yo le estoy recordando a ustedes que hemos estudiado a Israel y que lo estamos estudiando todavía, que Dios siempre trabaja con un remanente. Y ya usted se da cuenta que Dios, en un pueblo que estaba apartado de Dios, que yo dije en el estudio que estamos teniendo aquí de los miércoles, que estamos estudiando a Juan el Bautista, dije que el pueblo de Israel llevaba casi 500 años, algunos dicen 400, pero ya en este momento que estamos viendo esto, eran más de 400, casi 500 años que Dios no les hablaba. No había profeta, porque Dios, cuando la gente lo abandona, Dios lo abandona también. Así es. Pero cuando la gente le busca, ¿qué dice Dios? Yo me dejaré hallar de él. Y es verdad que Dios nos cae atrás, sobre todo en esta época de la gracia. Nos cae atrás y nos cae atrás a veces con cosas fuertes para que nosotros respondamos al llamar de él. Pero este hombre era uno de los pocos del remanente de Israel. Quiere decir que Israel tenía un remanente, pero había más gente como remanente. José, ¿quién más era un remanente? Dígame. María era de los que estaban creyendo, porque ya un ángel había hablado con ella y ella iba a traer al niño al mundo. ¿Quién más? Lo acabó de leer Daniel. Los pastores. Tenía gente, tenía un grupo, un remanente que estaba, todavía Cristo no había nacido, no había sido presentado al Señor, Cristo no había predicado nada. Juan el Bautista era un niño de 6 meses en estos momentos, que era el tiempo que le llevaba a Jesús. Pero Dios tenía qué cosa, siempre Dios tiene qué cosa, un remanente, como lo tiene hoy de ese pueblo de Israel. Un remanente que ya cree en Cristo. Entonces leo esto porque este es un personaje muy especial. Voy a leer el 25 otra vez, léemelo, Daniel. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo, todavía no había llegado el Pentecostés, pero ¿qué estaba con él? El Espíritu Santo. Dios tiene un remanente. Y este hombre, ¿qué pasó con él? Mire qué lindo, yo tengo este texto aquí en pantalla. Dice, a ese hombre, ¿cómo se llama el hombre? Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Qué le reveló? Que no vería la muerte. Yo calculo que tenía 80, 90, estaba viejito, por ahí. Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él tenía eso en su corazón guardado. Yo no sé con quién lo habría compartido,
Si era viudo, si era casado, si lo compartió con la esposa, si lo compartió con algún vecino, pero en su corazón él tenía eso. ¿Qué es lo que está diciendo hoy? Dios en su soberanía quiso hacer eso. Y al único que se lo hizo saber, yo creo, fue, bueno, a los padres de Jesús, porque había que anunciarle, pero él que tenía que ver con eso, simplemente que fue escogido por Dios. Y él sentía que antes de morir iba a ver a quién, a Jesús. Ese Simeón. No vería la muerte antes que viese al Cristo. Cristo es el ungido. La palabra Cristo quiere decir el ungido del Señor. Vamos a leer el 27 aquí. ¿Lo puedes leer, Daniel? Estamos en el 27 ahora. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Ya, quédate ahí. Y movido por el Espíritu, ¿a dónde fue? Al templo. Hoy yo tuve unos amigos que me visitaron aquí, los que llegaron muy temprano, vieron que había un grupo de jóvenes aquí dando vueltas, bueno, adultos jóvenes. Y son muchachos que fueron miembros de mi iglesia en Puerto Padre, y la primera iglesia que tuve en mi vida, y en Santa Clara, la segunda iglesia. Y ellos han emigrado y están en Miami, y cada rato me hacen una visita aquí a La Roca. Algunos de ellos han estado, hoy tuvieron que irse antes porque tenían compromiso y cosas así. Pero me hicieron la visita en casa, desayunaron con nosotros, pero temprano en la mañana uno me manda un mensaje. Uno que siempre está mandando mensajes. Y es un mensaje que dice del misionero, de uno de los misioneros, no me acuerdo ahora bien del nombre de él, de un misionero famoso. Me dice, cuando uno tiene el Espíritu Santo, siempre le va a indicar lo que está en la Biblia, no nada que no esté en la Biblia. Y me llamó la atención. Y yo dije, eso es una gran verdad. Cuando uno anda en el Espíritu, y el Espíritu somos responsables, dice la Biblia que somos responsables de ser llenos del Espíritu. Cuando tú buscas a Dios y tú lees su Biblia y buscas de su rostro, con esa experiencia del nuevo nacimiento, porque el que no nace de nuevo no puede hacer eso, tiene que tener la experiencia del nuevo nacimiento. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, yo le digo, como le dijo Dios a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ser salvo. Y cuando uno nace de nuevo y siente que es guiado por el Espíritu de Dios, siempre se da cuenta cuando uno hace algo que no es del Espíritu de Dios. Uno lo sabe. Y cuando uno sabe que es guiado por el Espíritu. Por ejemplo, nosotros nos levantamos por la mañana. Y si hay una cosa importante de decidir el domingo, es estar aquí. Pero sin embargo, tenemos una mente que nos dicta dos cosas. Una, no puedo ir por esto y por esto y por esto y por esto. A lo mejor es verdad que hay ciertas cosas, si tienes que ir a trabajar, pero hay un gran por ciento donde la Biblia dice claramente no dejar de congregarse como algunos toman. ¿Por qué? Por costumbre, dice con todo. Entonces cualquier cosita nos justifica no ir a la iglesia. Cualquier cosita. Y no vaya a la iglesia porque hoy tengo esto de domingo del Señor, pero me debo preguntar, ¿me está guiando el Espíritu? ¿O es mi alma que me está engañando? Es mi hombre interior, mi vieja naturaleza que me está engañando. Yo leo otra vez, vuelvo a leerlo, Daniel. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Vino al templo. Si no hubiera ido al templo, me hubiera pasado. No pasa lo que va a pasar. ¿Ok? Sigue. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Sí, vamos a leer el 26, el 27 otra vez. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ve lo que está haciendo Dios, porque eso es Dios. Está haciendo coincidir la llegada de Simeón aquí, ¿a dónde? Al templo ¿con qué? Con María y Jesús. Con María. ¿No se pusieron de acuerdo? Es el Espíritu. Es el Espíritu del Señor. Y eso tenemos que, uno no puede leer la Biblia a la carrera. Vuelve a leer el 27, es un texto muy importante. Y movido por el Espíritu,
vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y lo bendijo y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ya, quédate ahí. Vamos a repasar estos textos. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese a quién, al ungido del Señor. Ya leímos el 27 y el 29, y que dice: porque han visto, ya llegó al templo, ¿y qué hizo con el niño? ¿Qué acabó de leer Daniel? Lo tomó en sus brazos. A mí siempre eso me ha llamado la atención, porque dos personas que no se conozcan, tiene que haber una confianza puesta por el Espíritu en un momento, una gracia de Dios, que Simeón le diga: ay, jovencita, préstame ese niñito que lo quiero cargar. ¿Y qué hizo la madre? Se lo entregó al anciano. Pero eso son cosas guiadas por el Espíritu. Todo, ahí tú te das cuenta, porque es un poco raro, ¿verdad?, que una madre suelte un niñito así tan fácil a un viejito. Bueno, pues eso ocurrió, está contado aquí. Y dice, él cuando está viendo esas cosas y ya lo tiene en la mano, dice así. Vamos a leer, así que tenemos ahí el 30, vamos a leer otra vez el 27, el 28, hasta llegar ahí a ese. Ven, Daniel. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ya, dice: despide a tu siervo en paz. ¿Qué le está diciendo? A ver si usted se da cuenta. Ya me puedo morir. Ya, quítame la vida como tú quieras. Ya yo terminé. Ya tú cumpliste lo que tú me dijiste por el Espíritu Santo que me iba a pasar. Y estamos viendo mucha gente allí. Ahora está el templo. Allí, cuando hay presentación de niños, hay gente por allí, hay líderes del templo, hay sacerdotes. No tenemos idea de la cantidad de gente que está viendo todo esto. Pero sin embargo, yo puse este texto porque han visto mis ojos que. Está hablando con Dios. Él está hablando con Dios y dice: quítame la vida ya yo terminé esto. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Por eso su nombre es, ¿cuál es el nombre que significa salvación? Jesús. Su nombre es Jesús, que quiere decir salvación. Puesto por el ángel. Le dijo a su papá, a José: tú le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a leer el 31. Salvación, terminamos, ¿no? ¿Qué dice? La cual, está en el 33. Salvación, la cual Dios ha preparado, la cual has preparado en presencia ¿de qué? De todos los pueblos. Y entonces aquí hay un texto que es el 32, que dice, ese sigue hablando Simeón, delante de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Cuando usted va a la Biblia, aquí se está cumpliendo una profecía de Isaías. ¿Tú la puedes leer también? Sí. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Dios está hablando de su Hijo. Está hablando de su Hijo, que él lo ve ahí como su siervo, el siervo sufriente. Le llama Isaías, el siervo que sufre. Vino a sufrir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo y lo entregó para que fuera partido en la cruz, destruido en la cruz para salvación nuestra. Y ahora en Isaías 42:6 se arrastra hasta aquí, luz para revelación de los gentiles. Quiere decir que se nos ha quitado un velo y se nos ha revelado todo lo que hay. Y si usted está aquí es porque usted se le fue arrancado el velo y está viendo lo que tiene que ver. Luz para revelación de los gentiles. Vamos a leer Isaías otra vez. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por luz de las naciones.
Eso quiere decir que ahora los gentiles tienen ¿qué cosa? Luz. La salvación ha llegado para los gentiles. Entonces Jesucristo era luz para revelación de los gentiles. ¿Y qué? Este es el tema, esta es la clave de hoy. ¿Cuál es la palabra clave de hoy? Gloria. Y gloria de tu pueblo, ¿qué? Israel. Del pueblo escogido por Dios. Eso es verdad, porque Cristo es israelita. Cristo nació de los israelitas. Y el hombre Dios que partió el mundo en dos, el hombre 100% Dios y 100% hombre, parte al mundo de Dios y para un pueblo. Los israelitas pueden decir, Cristo salió ¿de quién? De nosotros. Los israelitas pueden decir así, y es verdad, Cristo salió. Y gloria de tu pueblo Israel. Ya les dejé a ustedes una tarea para que ustedes se aseguren bien por sus propios medios que todos nosotros debemos vivir para qué. Gloria. Sí. Repítalo otra vez conmigo. Todos nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Vamos a repetirlo con más mandamientos. Todos nosotros tenemos que vivir para la gloria. Y cuando no lo hagamos, vamos a tener problemas. En nuestros negocios, en nuestras relaciones, en nuestra familia y por donde quiera que vayamos. Porque el hombre originalmente está hecho ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y Efesios 1 nos enseña que todo lo que Él ha hecho con nosotros y toda la misericordia que ha tenido y todos los beneficios que tenemos, lo hizo para que nosotros vivamos para su gloria. Entonces, yo quiero hoy estar aquí viendo un caso de gente cuando no vive para su gloria. Gente buena que no vive para qué? Para la gloria. Yo quiero ir con ustedes al libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia después de Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. El cuarto libro de la Biblia. Búsquenlo en su Biblia porque vamos a trabajar ahí. Y va a ir conmigo a Números 20. ¿Está bien? Números 20. Entonces yo quiero ahí, ¿está conmigo en Números 20 ya? Ok, yo quiero que usted vaya conmigo a leer a partir del verso 1 que Daniel me va a ayudar. Y Daniel va a leer hasta el 5, pero muy atento. Trate de atender bien a lo que Daniel lee y si va a leer su Biblia, siga bien ahí lo que Daniel estará leyendo. Vamos a ver en el 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Fíjense que es un desierto. Eso no es un buen lugar, ¿verdad? Porque ahí es un lugar difícil de estar en el desierto. Sí. Toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Yo me imagino que para el pueblo de Israel, pero sobre todo para Moisés y para su hermano Aarón, esta María que murió es la hermana de Moisés. Y hubo mucha tristeza, porque siempre la muerte de un ser querido, muy cercano a uno, como los padres, los hijos, la madre, en este caso era la hermana, duele de verdad. Y bueno, me imagino el estado de ánimo de estos dos hermanos, Aarón y Moisés. Vamos a continuar en el verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahí tenemos un problema. Además del dolor de la hermana, la congregación la agarra con ellos. La toma con ellos y ahí van para arriba del líder, o de los líderes. Y es normal que no haya agua en el desierto, pero ya había pasado en otros momentos y otras cosas muy similares, y ya el pueblo había visto cómo Dios obraba y cómo si buscaban al Señor y si trataban bien a Moisés, Dios le iba a bendecir. Pero es la maldad que hay adentro. Es la maldad de un pueblo
sin fe. Porque acuérdense que estudiamos la semana pasada que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y que Dios nos da una medida de fe. Y cada uno de nosotros debe tener una pasión en dependencia de la medida de fe que Dios nos da. Así estudiamos en el mensaje anterior, la semana pasada. Entonces no había agua y para allá fueron y se juntaron, pero dice una palabra contra. ¿Lo dice o no? Contra Moisés y Aarón. Sigue leyendo. En el 3. Habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿O escucharon eso? Hubiéramos preferido morir con aquella gente que se los tragó la tierra. Eso es un hecho por protestar también sin fe, porque es una protesta sin fe, porque no era lo mismo llegar donde está Samuel habla con Dios, haz algo con nosotros, tenemos mucha sed, los niños tienen sed, y el siervo, pero no es, estas palabras estaban de más, y estaban desconfiando en Dios. Preferíamos morir con aquella gente que murieron que estar aquí. Sigue el 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Sí. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de gradas, ni aún de agua para beber. Ahí donde dice no es lugar de sementera, quiere decir no es un lugar para sembrar, no es un lugar que sirve para echar semillas. Esto no sirve para nada. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿No? Lugar de cementera, no es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas. No podemos sembrar, no podemos hacer nada, ni de granadas, ni de ninguna fruta, ni agua para beber. Y yo creo, que lo tengo aquí en pantalla, que Moisés y Aarón hicieron lo que tuvieron que hacer. Y yo quiero aprender aquí con ustedes ahora algo que me enseña a mí, yo lo medité y lo guardo en mi corazón y yo quiero que usted lo guarde también. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Y cuando usted pase por esos caminos, que son caminos difíciles, que se les revira a cualquier persona, no tiene que ser ni un hermano de la iglesia, cualquier problema que usted tenga en este mundo. Hay un viejo himno que dice: te desprecian tus amigos, ponlo a Dios, cuéntaselo en oración. Vamos a ver qué hicieron estos dos hombres de Dios, y lo tengo aquí, es el verso 6, y lo tengo aquí en la pantalla. ¿Qué dice? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, abandonaron la congregación y fueron a la puerta de ¿qué? Del tabernáculo de Dios. Dios había prometido que el que fuera allí, él le iba a dar una entrevista, sobre todo un libro. Y se postraron sobre sus rostros, comenzaron a adorar y a tomar en cuenta a Dios y empezaron a orar. ¿Y qué dice ahí? Y apareció sobre ellos. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué dice ahí? Esta es una palabra clave en este mensaje. ¿Cómo se llama este mensaje? No se llama gloria. Se llama Navidad para su gloria. Estamos celebrando la Navidad y estamos preparándonos porque vamos a celebrar la Navidad. La semana que viene tenemos aquí una fiesta de Navidad, que hay comida y viene todo el mundo. Cuando hay comida viene todo el mundo. ¿Ok? Es así, porque la fiesta es rica. La fiesta es rica. Bueno, dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Mire, hermano, cada vez que nosotros tenemos una crisis y nosotros busquemos al Señor en espíritu y verdad y nos quebrantemos delante de su presencia y derramemos nuestras lágrimas y nuestras cuitas y nuestros temores y toda la miseria que hay en nosotros, Él dice claro: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estos dos hermanos no tenían más cosas que hacer. Se habían muerto la hermana y ahora tenían una congregación echándole la culpa a ellos y recondenándolo porque los sacaron de Egipcio. Y por causa del mismo pecado, era del pecado del pueblo, no salían del... Eran 4 meses que iban a estar en el desierto y ya llevaban, ¿qué tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Y no era por culpa de Moisés.
Y él se los decía, y él se los enseñó. Bueno, ahí está. Entonces, muy bonito. Y apareció cuando nosotros vayamos en oración, buscando la palabra y buscando al Señor en nuestro problema más grande, en nuestras situaciones más difíciles, Dios te va a mostrar su gloria. Y sabe una cosa, escucha esto. Cada vez que nosotros tenemos un contacto con la gloria de Dios, somos transformados. Hay más ánimo para nosotros, somos mejores personas. Dios trabaja haciendo algo en nosotros. Dice la Biblia que Dios nos transforma de gloria en gloria. Y es ver su gloria. Ahora no podemos estar viendo su gloria perpetuamente, la vemos de momento en momento, vemos la gloria de Dios. Cuando ya estemos cara a cara con Jesús y veamos su gloria plena en su venida, vamos a ser totalmente, ¿qué? Dice así la Biblia, totalmente, ¿qué? Transformados a su imagen. Mientras estamos con el discipulado, luchándonos por parecernos más aquí a Jesús. Ahora, esto es una cosa que nos prepara y nos debe ayudar. Aquí nos estamos preparando para cualquier cosa que enfrentemos, es con el Señor, es buscando su rostro, sin desmayar, pase lo que pase. Hace unas semanas atrás, José predicó aquí un mensaje sobre Job, ¿se acuerdan? Bueno, pues Job es un ejemplo de eso. Y él nunca renegó de Dios. Maldijo el día en que nació, pero no renegó de quién, de Dios. Ok. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma ahora la vara. Esa vara es un instrumento que Dios le dio. Con esa vara él daba las órdenes de todas las plagas que puso en Egipto. Cuando el pueblo de Israel, él le llegó y le dijeron: bueno, ¿y cómo podemos creer en ti? Dios le dijo: tira la vara en el piso. ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente. Y con la misma hizo así, la tomó en su mano y volvió a hacer vara. Y entonces la gente dice: sí, vamos a creer en ti. Pero ya ven, como la duda y la falta de fe nos engrampa, nos agarra. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué orden le dio? Hablad a la peña, con la vara en la mano. ¿Y qué dice? Y ella dará su agua. ¿Y le sacarás agua de qué? De la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Quiere decir que Dios le está diciendo: y todo el mundo va a tomar ¿qué? Agua. Abundante. Dios le dio una orden. Vamos a leer el 9 y el 10 aquí. Lee el 9, Daniel, y el 10. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Mira ya ahí está. Ya vemos que el hombre no está muy calmado. Y eso nos pasa a todos. No está muy calmado. A veces yo no estoy muy apto para venir a este púlpito. Y necesito mucho de la gracia de Dios. Estoy diciéndole, abriéndole mi corazón. Y Moisés lo demostró como por su comportamiento, ¿verdad? Por su comportamiento. ¿Qué salió de la boca de él? Dios le dijo que le dijera rebelde. Yo te digo solamente que le digas a la congregación que van a tener agua. Y tú vas a hablarle a la roca. Oíd ahora. ¿Qué dice Daniel? Rebeldes. Rebeldes. Sigue hasta terminar una pregunta. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Es una pregunta. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Y entonces alzó Moisés su mano. ¿Y qué? Y golpeó la peña. ¿Qué dijo Dios que hiciera? Esa es la palabra de Dios.
Para él era Biblia en ese momento. Y la Biblia nos dice a nosotros que hagamos muchas cosas y nosotros a veces que hacemos otra. Debemos tener en cuenta y no juzgar después a Dios. Golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y subió. Pero después Jehová se llevó a Moisés para un rincón y me dijo que Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. ¿Es falta de qué? De fe. Por cuanto no creíste en mí. Al líder más importante de todo el Antiguo Testamento, por cuanto no creíste en mí, para santificarme. Quiere decir, para servir de modelo mío, para servir de ejemplo mío. Cuando nosotros vivimos para nuestra gloria, que es lo que estaba haciendo ahí Moisés, porque estaba enojado con él mismo y él tenía que saber que esa acción era una acción para glorificar a Dios. Cuando nosotros vivimos para nuestra gloria, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, nos dañamos nosotros y dañamos a otros. ¿Sabe? Mire, no falla. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Que era lo más Moisés quería. Y para colmo, ¿quién tampoco entró? Porque lo puse en plural. No meteréis. La congregación. No, sí, bueno, la congregación ya era otra cosa aparte, pero no meteréis. Es a su hermanito que estaba al lado. Porque el hermano se quedó quieto, a lo mejor debía haber hecho: oye, no golpees. A lo mejor si hubiera dicho eso, o le hubiera parado la mano: no, no golpees. El Señor dijo que hable. No. Cuando vivimos para nuestra propia gloria, nos dañamos nosotros. ¿Y a quién dañamos? A los demás. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué difícil sería para Moisés. ¿Sabe quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? El Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés. Es el autor del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia se le llaman Pentateuco, porque son penta, quiere decir 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y yo me imagino siempre, cuando vamos al otro libro, que está después de aquí, de Número, Deuteronomio, al capítulo 32, la tristeza con que Moisés escribió eso. Con esto voy a terminar. Este es Deuteronomio 32:51. Por cuanto pecaste. ¿Eso lo está escribiendo quién? Él mismo. Y él sabía que no iba a entrar. La iba a ver de lejos, pero no iba a entrar. Mire, por cuanto pecaste contra mí, y le llama pecado, se da cuenta que el principal problema que tenemos todavía es el pecado, porque todavía no tenemos la redención de nuestros cuerpos y tenemos que vivir en un ya y un todavía no, pero apegados a Jesús y pegados al Señor y pegados al Señor, y que este es un lugar importantísimo, porque usted está escuchando lo que se está instruyendo hoy aquí. No hay mejor lugar para estar en otro lugar si no es aquí. Cuando faltamos aquí, tiene que ser por causas mayores. Y que sientas libertad en el Espíritu, que el Espíritu realmente te está diciendo que vaya a otro lugar. Entonces, dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel. Ya no me santificasteis, quiere decir pecasteis. Le está diciendo aquí: en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Fin. Porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Yo quiero decirle, hermano, y confieso mi pecado, no en detalle, pero he pasado muchas veces por esas aguas. Delante de mi familia no he santificado el nombre de Dios y he tenido que pedir perdón. En muchos lugares.
Y a mí una de las cosas que primero me habló en mi vida, siendo ya pastor, era en mi primera iglesia. Llevaba muy poco tiempo de pastor. Yo tendría 30 y pico de años. Y yo trabajaba en un hospital. Y en ese hospital, por la especialidad que yo tenía, me pusieron responsable de un equipo que en el hospital se llamaba Consejo Médico Auditor. El Consejo Médico Auditor lo que hacía era evaluar todas las historias clínicas, todas las autopsias y todos los tejidos sacados para biopsia. Evaluarlos. Con un equipo médico de cada especialidad. Nos reuníamos aproximadamente 10, 15 médicos, todo una vez a la semana, y en el horario de la tarde estábamos 2 horas allí trabajando. Ese equipo, ¿por qué cosa era? Era para informarle a la dirección del hospital los errores médicos. No con un fin que el médico tuviera que pagar, ni votar al médico, ni regañar al médico, ni hacer una demanda. No. Eso era un equipo secreto, que todos los buenos hospitales lo tenían, y ese hospital lo tenía. Y entonces me dan la responsabilidad de ser el director del Consejo Médico. Y allí evaluábamos. Entonces yo una vez al mes me tenía que reunir con la dirección del hospital. Y en algún momento tenía que hablar de qué manera podíamos ayudar a los médicos para que recibieran entrenamiento en esto, porque había apendicitis que no tenían que sacarse y se sacaban, porque había errores diagnósticos, etcétera, etcétera. El médico se equivoca. Pero no era con un fin malsano, sino con el fin de mandar a los médicos a cursos, de qué manera se podían establecer los cursos en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Y se estudiaba muy profundamente, y era un trabajo bien engorroso, porque había que pensar mucho y trabajar mucho en equipo. Y un día que yo fui a trabajar con todos los vicedirectores técnicos, algo que yo dije, yo no me acuerdo ya, algo que yo dije afectaba a uno de los vicedirectores técnicos. Pero era un hombre muy prepotente y muy esto y muy lo otro, y yo no soy muy fácil tampoco, y entonces le dije, no, doctor, pero dése cuenta que mire aquí, todo este equipo de consejería, de Consejo Médico Auditor está diciendo aquí a ustedes que hay que mejorar en esto, y los médicos tienen que hacer con esto, y él dijo que no, que eso no era así, que qué sé yo. Le dije, sí es así, que qué sé yo. Y ahí nos empezamos a poner y nos pusimos de pie los dos, como 2 gallos de pelea, y estábamos fuertes, que el director tuvo que pararse y decir, esta reunión queda suspendida. Después nos vemos otra vez. Y terminó así. Y había no se terminó. Cuando yo salí por la puerta de la dirección del hospital, que yo volví en sí, yo quería que la tierra me tragara. ¿Sabe por qué? Porque lo único que pensaba era, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso yo delante de todos estos impíos? Siendo un cristiano y un pastor que represento aquí la fe de Jesús. Yo no sabía, yo llegué a mi departamento de patología, me senté en mi laboratorio y no sabía qué hacer. Esa noche no dormí. Le pedí perdón al Señor. Al otro día llegué cabizbajo al hospital y fui a la oficina de ese vicedirector y toqué. Y de una voz de adentro me dijo, adelante. Y yo abrí la puerta. Cuando yo abrí la puerta, él se puso de pie. Él dijo, oh, la bronca no tuvimos allá, la vamos a poner solo él y yo. Y yo le dije, doctor, yo estoy aquí para pedirle perdón. Porque yo no me comporté como el que yo represento. Y vengo a pedirle perdón con todo mi corazón. Y como la blanda respuesta, le dice a la vida, quita la ira. Aquel hombre se bajó la guardia y hablamos. Y gracias a Dios me fui de allí con un abrazo con él.
Pero esta lección para mí fue muy difícil y me ha sido de mucha ayuda en mi vida cristiana. Y cada rato tengo un bache, porque el que cree está firme. Mira, pero así es la vida cristiana. Bueno, hermano, estos riachuelos han pasado por mi corazón. Que lleguen al de ustedes también. Amén. Y espero que usted medite en esto, haga la tarea, vea allí en la tarea y compruebe que somos hechos ¿para qué? Para vivir para su gloria. Efesios ¿qué? 1. Vamos a llamarle del 1 al 13, es del 3 al 14. Y ahí se lo dejé en Efesios 1, de 3 al 14. Si entiende la tarea, yo le voy a dejar, como siempre le dejo en el grupo de WhatsApp, este PowerPoint y después poder ver el mensaje. Así que vamos a orar. Si hay...